Territorio de Montana. Otoño de 1886. Nadie notó lo que estaba sucediendo debajo de ese granero. Desde el camino de tierra que cortaba el valle, parecía cualquier otra estructura de Homestead, madera envejecida, un techo puntiagudo parchado con papel alquitranado, el tipo de edificio que pasaría sin mirarlo dos veces. Pero dentro, debajo de esos tablones del piso, 2 caballos y una vaca lechera cambiaban de peso. Algo inusual estaba tomando forma. Una mujer estaba cavando. No un sótano para raíces, no un refugio contra tormentas, un dormitorio. Y cuando la peor ventisca en la historia registrada de Montana sepultó el territorio bajo nieve y hielo, esa extraña decisión, la que sus vecinos habían ridiculizado en silencio, se convirtió en la razón por la que ella y sus hijos sobrevivieron mientras otros apenas lograron pasar. Si quieres ver una lección práctica de supervivencia cada semana que realmente funcionó cuando las vidas dependían de ello, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Y sumérjanos en una pieza de ingeniería fronteriza que cambió cómo la gente pensaba sobre el refugio. Eleanor Pritchard no estaba tratando de probar nada. Era una viuda de 32 años con 2 hijos, un niño de 9 y una niña de 6, trabajando una reclamación de Homestead a 3 millas de lo que eventualmente se convertiría en la ciudad de Lewiston. Su esposo había muerto 18 meses antes por neumonía, la misma enfermedad invernal que parecía cazar a través de cada cabaña con corrientes de aire en el territorio cuando las temperaturas bajaban. Ese invierno anterior casi se lleva a su hija también. La cabaña en la que vivía era estándar para la región. Paredes de troncos toscamente cortados calafateados con barro y musgo, un diseño de una sola habitación con un altillo para dormir y una chimenea de piedra que consumía madera más rápido de lo que Eleanor podía partirla. El piso eran tablones de pino colocados directamente sobre tierra compactada. Y en las mañanas frías, la escarcha se colaba por las grietas, extendiéndose por los tablones como dedos blancos. Despertaba antes del amanecer para encontrar hielo incrustado en el interior del vidrio de la ventana. Los niños se acurrucaban bajo cada edredón y manta que poseía, su aliento visible en el aire matutino, incluso con el fuego ardiendo toda la noche. El viento era lo peor. El viento de Montana no solo soplaba. Buscaba. Encontraba cada grieta, cada junta, cada unión imperfecta en las paredes de la cabaña y se vertía como agua. Eleanor metía trapos en las grietas, compactaba musgo entre los troncos, colgaba mantas contra las paredes, pero el frío aún llegaba. Llegaba a través del piso. Llegaba a través del calafateado. Bajaba por la chimenea cuando la dirección del viento cambiaba. Para febrero de ese primer invierno solo, su hija había desarrollado una tos húmeda que no se iba. La niña pasó 3 semanas envuelta en mantas junto al fuego, piel pálida, fiebre subiendo por la noche. Eleanor consumió la mitad de su suministro de leña invernal manteniendo esa única habitación lo suficientemente cálida para combatir la enfermedad. La niña sobrevivió apenas, y Eleanor decidió que algo tenía que cambiar. Empezó a prestar atención al granero. El granero era más pequeño que la cabaña, solo 20 pies x 16 pies, pero se mantenía notablemente más cálido. Lo notó el invierno anterior al revisar el ganado. Los 2 caballos y la vaca lechera generaban calor corporal y su aliento añadía humedad y calidez al espacio cerrado. El heno apilado en el altillo actuaba como aislamiento. La base del granero estaba parcialmente enterrada con tierra en el lado norte, un detalle práctico que bloqueaba el viento predominante. Dentro del granero en una noche cuando la cabaña se congelaba, Eleanor podía trabajar sin guantes. Se quedó allí una tarde a finales de septiembre, escuchando a los caballos moverse en sus establos, sintiendo el calor relativo, y pensó, ¿y si pudiera dormir aquí, no en el granero mismo? Eso no sería apropiado, y el olor sería insoportable en un espacio cerrado, pero debajo, subterráneo, usando el granero como techo, el ganado como horno, y la tierra misma como aislamiento. No era una idea brillante. Era una desesperada. Pero la desesperación te hace práctico. Eleanor comenzó a cavar a principios de octubre, trabajando por las mañanas después de alimentar a los animales.
Eligió un lugar en el centro del granero, directamente debajo donde se apilaba el heno, lejos de los establos donde se acumularía el estiércol. La excavación fue un trabajo agotador, 8 pies de ancho, 12 pies de largo, 7 pies de profundo. Sacaba la tierra en cubos, esparciéndola en lugares bajos alrededor de la propiedad. 3 semanas de cavar, sin ayuda, sin anuncio a sus vecinos, solo trabajo silencioso y metódico. La cámara tomó forma lentamente, cuidadosamente. Eleanor no tenía entrenamiento formal en construcción, pero había visto trabajar a su esposo y entendía lo básico. Mantener el agua fuera, mantener las paredes estables, mantener el aire en movimiento. La excavación en sí fue solo el comienzo. Para las paredes, usó lo disponible. Piedras de campo del lecho del arroyo, piezas planas de arenisca y caliza que podía apilar sin mortero. Las apilaba en seco cuidadosamente, encajándolas como un rompecabezas, inclinándolas ligeramente hacia adentro para que la gravedad las mantuviera en su lugar. Detrás de la piedra, compactaba tierra herméticamente, creando una barrera entre la cámara y el suelo circundante. El piso era tierra apisonada, con una ligera pendiente hacia una esquina donde cavó un pequeño sumidero, un agujero lleno de grava para atrapar cualquier agua subterránea que pudiera filtrarse. El enmarcado de madera vino después. Salvó madera de un viejo cobertizo que se había derrumbado la primavera anterior, cortando y ajustando las vigas para soportar el piso del granero arriba. Las vigas corrían perpendiculares a las vigas existentes del granero, creando un techo para la habitación subterránea que podía soportar el peso del ganado, el heno y el tráfico humano arriba. La entrada fue la parte más ingeniosa. Sin puerta exterior, sin punto de acceso obvio que expusiera la cámara al viento o dejara entrar aire frío. En cambio, Eleanor cortó una trampilla a través del piso del granero mismo. Una abertura de 3 pies x 3 pies en la esquina suroeste del granero, cubierta con tablones que quedaban al ras del piso del granero. Desde dentro del granero, podías levantar la trampilla y descender por una corta escalera a la cámara abajo. El viento nunca supo que estaba allí. La ventilación era crítica. Sin aire fresco, el espacio se volvería asfixiante. El pequeño hogar que planeaba instalar humearía y el monóxido de carbono se acumularía. Eleanor fabricó un tubo de ventilación con tejas de drenaje de arcilla de 8 pulgadas de diámetro que subía desde el techo de la cámara a través del piso del granero y salía por la pared norte del granero donde se disfrazaba como un respiradero de fundación. Simple, funcional, invisible. Para el calor, construyó un pequeño hogar en la esquina. No una chimenea completa. La cámara era demasiado pequeña para eso, solo una caja de fuego con un conducto de arcilla que ventilaba hacia arriba a través de la pared del granero. La caja de fuego estaba forrada con ladrillos refractarios. Los había intercambiado por huevos y mantequilla en la tienda general. Solo necesitaba sostener un fuego modesto. El verdadero sistema de calefacción era la tierra misma. 18 pulgadas de suelo compactado rodeaban la cámara por todos lados. 18 pulgadas de masa térmica que absorbería lentamente el calor del pequeño fuego y lo radiaría de vuelta durante horas. La temperatura natural de la Tierra a esa profundidad, en algún lugar entre 45 y 50 grados Fahrenheit, significaba que la cámara nunca se congelaría, incluso sin fuego. Arriba de la cámara, separado solo por vigas de madera y los tablones del piso del granero, 2 caballos y una vaca vivían sus rutinas. Su calor corporal, medible, consistente, gratis, radiaba hacia abajo. En una noche fría, ese calor animal podía añadir 3 a 5 grados a la temperatura de la cámara. Y arriba de los animales, apilado a 8 pies de alto, estaba el heno. Una manta de hierba seca, actuando como aislamiento entre el techo del granero y el espacio abajo. Eleanor amuebló la cámara simplemente. Un marco de cama de cuerda con un colchón de paja, 2 palets más pequeños para los niños, una mesa pequeña, un estante para la lámpara de aceite y una jarra de agua, mantas, un baúl para ropa, nada más. Era extraño. Ella lo sabía.
Un dormitorio excavado en la tierra debajo de un granero, un espacio para dormir donde el techo era un piso, donde el ganado caminaba arriba, donde las paredes eran piedra y tierra. No parecía un hogar. Parecía algo más, pero era cálido, y el calor significaba supervivencia. A mediados de noviembre, la cámara estaba terminada. Eleanor movió primero la ropa de cama de los niños abajo, probando el espacio, verificando la ventilación, quemando pequeños fuegos en el hogar para asegurarse de que el conducto tirara correctamente. El aire se mantenía claro. La temperatura se mantenía estable. Los niños, lo suficientemente jóvenes como para pensar que era una aventura, preguntaron si ahora vivían en una cueva. Por el invierno, les dijo Eleanor. Solo por el invierno. La gente notó. Por supuesto, en un territorio donde los homesteads estaban separados por millas, donde la supervivencia a menudo dependía de la cooperación vecinal, la gente prestaba atención a lo que otros hacían, y lo que Eleanor Pritchard estaba haciendo parecía extraño. Nadie la confrontó directamente. Esa no era la forma. Pero el rumor comenzó en silencio, como siempre. Samuel Corcoran, que manejaba la reclamación vecina más cercana a unas 2 millas al este, pasó una tarde a finales de noviembre y vio a Eleanor saliendo del granero con mantas. Lo mencionó esa noche a su esposa, quien lo mencionó a otra mujer en la reunión de la iglesia el domingo siguiente. Está durmiendo en un granero ahora, aparentemente. El granero, eso es lo que Samuel dijo, la vio saliendo con ropa de cama. Las mujeres intercambiaron miradas, el tipo de miradas que decían más que palabras. Una de ellas, Margaret Yates, una maestra que se había mudado a Montana desde Pensilvania, habló con cuidado. Supongo, bueno, ha estado sola desde que Henry falleció. Tal vez se ha vuelto un poco peculiar por el duelo. Peculiar. Esa palabra circuló. Eleanor Pritchard se ha vuelto peculiar. Cuando Eleanor fue al pueblo por suministros a principios de diciembre, pudo sentir el cambio. Nada abierto. Nadie le dijo nada cruel a la cara, pero había miradas, susurros que se detenían cuando se acercaba. Una cierta distancia en cómo la saludaban. En la tienda general, el dependiente, un hombre llamado Douglas Caney, que le había vendido los ladrillos refractarios, preguntó con exagerada casualidad. ¿Instalándose bien para el invierno, señora Pritchard? Bastante bien, respondió Eleanor. Escuché que has estado haciendo algunos trabajos de construcción. ¿Algunos? Douglas asintió lentamente, pesando sus palabras. El suelo se pone terriblemente frío esta época del año. El suelo arcilloso retiene agua, también. Un tipo que conocí intentó cavar un sótano para raíces demasiado profundo un invierno. Se inundó en marzo con el deshielo. Perdió todo lo que había almacenado. Era una advertencia disfrazada de consejo amistoso. Aprecio su preocupación, dijo Eleanor con calma. Pero he tenido en cuenta el drenaje. Pagó su harina y café y se fue sin elaborar. La burla nunca fue fuerte. Esa era la parte extraña. En las historias que la gente cuenta sobre la innovación, usualmente hay un villano, alguna figura de autoridad que condena públicamente la nueva idea, que intenta detenerla. Pero Eleanor no obtuvo eso. Lo que obtuvo fue más suave, más insidioso. Obtuvo lástima. Pobre mujer viviendo como un perrito de la pradera. Esa no es forma para que una mujer cristiana críe a sus hijos. Isaac Brennan, un homestead mayor que había estado en el territorio desde antes de que fuera territorio, vio a Eleanor partiendo leña una tarde y detuvo su carreta para hablar. Era un hombre de hombros anchos con barba casi gris, el tipo de hombre al que la gente escucha porque había sobrevivido cosas. Señora Pritchard, dijo, tocándose el sombrero. Quería pasar a ver. Asegurarme de que estás manejando bien. ¿Manejando? Bien, señor Brennan. Gracias. Asintió, luego hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Escuché que has estado pasando noches en el espacio del granero. ¿Es verdad? Eleanor dejó el hacha. He hecho arreglos para dormir debajo del granero. Sí, debajo.
Repitió la palabra como probándola. ¿Quieres decir subterráneo? Sí, señor. Isaac se frotó la mandíbula. Bueno, supongo que es un enfoque. Pero te lo diré directo. La humedad del suelo acabará con los pulmones de una persona más rápido que el frío. Lo he visto. Hombres cavando demasiado profundo tratando de escapar del viento y la humedad los atrapa. Consunción, fiebre. Mala forma de irse. La cámara está seca, dijo Eleanor. Paredes de piedra, buen drenaje. Tal vez sí. Tal vez sí. No sonaba convencido. Pero el invierno es una prueba dura para ese tipo de arreglo. El suelo se congela, se mueve. El agua se mueve de formas que no esperas. Odiaría verte a ti y a esos niños en una mala situación en febrero. Era preocupación genuina. Podía oírlo. Pero debajo de la preocupación estaba la suposición, la creencia de que había cometido un error, que estaba en problemas, que su extraña solución fallaría cuando llegara el verdadero invierno. Aprecio la advertencia, dijo Eleanor. Seré cuidadosa. Isaac se tocó el sombrero de nuevo y siguió. Los niños también oyeron cosas. Su hijo, Daniel, volvió de la granja de un vecino una tarde y preguntó, «Mamá, ¿somos pobres?» Eleanor levantó la vista de remendar una camisa. «¿Por qué preguntas eso?» Billy Corcoran dijo, «Vivimos bajo tierra porque no podemos permitirnos una casa real». Eleanor dejó la costura. «Vivimos bajo tierra porque es más cálido y usa menos madera». Eso es inteligente, no pobre. Daniel no parecía convencido, pero asintió. La verdad era que a Eleanor no le importaba mucho lo que la gente pensara. Había dejado de preocuparse por eso cuando su esposo murió, y se dio cuenta de que la supervivencia no dejaba espacio para el orgullo. Pero el constante subcorriente de juicio, la preocupación educada que realmente era crítica, las preguntas que realmente eran dudas, la desgastaba. Para cuando diciembre terminó en enero, el frío llegó en serio. Eleanor había dejado de mencionar sus arreglos de vivienda a cualquiera. Iba al pueblo cuando necesitaba suministros, hablaba cortésmente con los vecinos cuando se cruzaban, y por lo demás se mantenía para sí misma. Que pensaran lo que quisieran. El invierno hablaría por sí mismo. 10 de enero de 1887. El clima cambió. No empezó dramático. No una tormenta repentina. No nubes negras rodando como una pared. Solo una caída lenta en la temperatura. Escarcha matutina que persistía pasado el mediodía. Viento que aumentaba gradualmente de forma constante hasta que por la noche era una presencia aullante constante. A la mañana siguiente la temperatura era 12 grados Fahrenheit. Al mediodía era 6. Por la noche estaba bajo cero. Y entonces empezó la nieve, no la nieve ligera y seca que Montana recibía regularmente en invierno. Esta era diferente. Copos pesados y húmedos impulsados por viento que había acelerado en algo vicioso. El tipo de tormenta que los viejos reconocían inmediatamente, y los colonos más jóvenes solo entendían una vez que estaban en medio de ella, una ventisca. En 6 horas, la visibilidad cayó a casi cero. El viento aullaba a velocidades sostenidas por encima de 40 millas por hora con ráfagas llegando a 60. La nieve no caía tanto como volaba horizontalmente, apilándose en montones que crecían con velocidad aterradora. Montones que enterraban postes de cerca. Montones que trepaban por los lados de los edificios. Montones que para el segundo día habían enterrado algunas cabañas hasta el techo. La temperatura siguió bajando. 20 bajo cero, 30 bajo cero, 40 bajo cero. El tipo de frío que convierte el aliento en cristales de hielo antes de que salga de la boca. El tipo de frío que hace que la piel expuesta se entumezca en menos de un minuto. El tipo de frío que mata al ganado en sus establos y congela el agua sólida en cubos cubiertos. A través del valle, las familias se acurrucaron. La familia de Samuel Corcoran se apiñó en su cabaña con cada manta que poseían apilada sobre los niños. Samuel alimentaba la chimenea constantemente, partiendo leña, llevándola adentro, quemándola tan rápido como podía mantener el fuego.
La cabaña se mantenía apenas lo suficientemente cálida para prevenir congelación, quizás 35 grados adentro en el mejor de los casos. Las ventanas se escarchaban tan grueso que no se podía ver a través de ellas. El hielo se formaba en las paredes interiores donde su aliento se condensaba y congelaba. Su esposa envolvía piedras calientes del fuego en tela y las ponía en las camas de los niños, pero las piedras solo se mantenían calientes por 1 hora antes de enfriarse. Para el segundo día, habían consumido 1,5 cordas de leña. Samuel miró su suministro restante, quizás 2 cordas más destinadas a durar hasta marzo, y hizo las cuentas con creciente temor. Si la tormenta duraba otra semana, se quedarían sin. La familia Brennan lo tenía peor. Isaac tenía una cabaña más grande, más gente que calentar. Su esposa, 4 hijos de 4 a 16 y su padre anciano que había venido al oeste con ellos. Su chimenea era ineficiente, construida demasiado ancha y poco profunda, más para cocinar que para calentar. Quemaban leña a un ritmo alarmante y aún no podían llevar la cabaña por encima del punto de congelación. En la segunda noche, el padre de Isaac empezó a toser. Tos húmeda profunda que sacudía el cuerpo del viejo. Por la mañana, tenía fiebre, temblando bajo mantas junto al fuego. Margaret Yates, la maestra, vivía sola en una pequeña cabaña adjunta a la escuela. Cuando la ventisca golpeó, quemó todo lo que pudo. Leña primero, luego astillas, luego la pequeña escalera que usaba para llegar a su altillo, luego 2 sillas. Se envolvió en su abrigo y 3 mantas, y se sentó lo más cerca del fuego sin quemar su ropa. El frío era tan penetrante, tan absoluto que incluso junto al fuego, temblaba. En el tercer día, su chimenea se bloqueó con nieve. Despertó para encontrar una cabaña llena de humo, el fuego ardiendo mal en lugar de limpio. Tuvo que elegir, asfixiarse con humo o congelarse sin el fuego. Abrió la puerta para despejar el humo, y el viento arrancó la puerta de su mano, estrellándola contra la pared. La nieve entró a raudales. Luchó para cerrar la puerta, jadeando, tosiendo, y renunció al fuego por completo. Durante las siguientes 12 horas, Margaret se sentó en una cabaña que era funcionalmente una caja de hielo. Cuando los vecinos la revisaron 4 días después, la encontraron viva, pero hipotérmica, apenas consciente, envuelta en mantas congeladas. La llevaron a otra cabaña y pasaron 2 días calentándola de vuelta a la vida. A través del territorio, la historia era la misma. Familias quemando muebles. Niños desarrollando congelación adentro. Ganado muriendo en graneros a pesar de intentos de mantenerlos calientes. Hombres con congelación solo por la caminata de 20 pies entre casa y granero para alimentar animales. El frío era un enemigo físico, algo que podías combatir pero nunca derrotar completamente. Solo podías sobrevivirlo hora por hora, leño por leño, esperando que tu suministro durara más que la tormenta. Pero en el granero de Eleanor Pritchard, algo diferente estaba sucediendo. O más bien, casi nada estaba sucediendo. Sin partir leña frenética. Sin alimentar fuego constante. Sin intentos desesperados de bloquear cada corriente. Desde afuera, el granero parecía tranquilo. Sin humo del tubo de ventilación de arcilla. Sin signos de lucha. Samuel Corcoran lo notó en el tercer día. Había estado revisando su propio ganado cuando el viento se calmó brevemente. Y en ese momento de calma relativa, miró a través del valle hacia el lugar de Eleanor. Sin humo. Miró fijamente, entrecerrando los ojos contra el brillo de la nieve. El granero estaba allí, medio enterrado en montones, pero intacto. La cabaña al lado estaba oscura y fría. Pero el granero, nada. Sin humo, sin actividad. Samuel sintió un frío, no de temor, formarse en su estómago. Están muertos. Todos muertos. Le dijo a su esposa esa noche, voz pesada. Revisaré cuando esto rompa, pero creo que vamos a encontrar cuerpos. Quédate conmigo porque lo que pasó después cambió todo lo que pensaban sobre el refugio. Samuel Corcoran esperó hasta el cuarto día. El viento finalmente había bajado a algo manejable. Aún amargo, aún peligroso,
pero ya no el muro aullante de fuerza que hacía imposible viajar. La temperatura había subido ligeramente, quizás -20 en lugar de -40. Progreso a su manera. Se abrigó con cada capa que poseía, se envolvió una bufanda alrededor de la cara hasta que solo sus ojos quedaban visibles, y partió con raquetas de nieve hacia la propiedad Pritchard. La nieve era profunda hasta la cintura en lugares, más profunda donde se había amontonado. El viaje de 2 millas le tomó casi 1 hora. Esperaba lo peor. Una viuda y 2 niños en un granero subterráneo en el clima más frío que Montana había visto en memoria viva. Sin humo de la propiedad en 3 días. Samuel había visto suficientes muertes fronterizas para saber lo que eso probablemente significaba. Hipotermia, monóxido de carbono si intentaban calentar el espacio incorrectamente, asfixia si la ventilación fallaba. Se acercó al granero lentamente, temiendo lo que encontraría. La puerta del granero estaba bloqueada por nieve, pero no enterrada. Samuel despejó suficiente nieve para abrirla y entró. El interior estaba oscuro, frío, pero notablemente más cálido que afuera. Los 2 caballos y la vaca estaban en sus establos, calmados, bien alimentados. Habían sido bajados del altillo recientemente. Podía ver pedazos frescos esparcidos en el piso. Alguien había estado cuidando a los animales. Entonces lo oyó, una voz de niño, amortiguada pero clara, viniendo de debajo de sus pies. «Mamá, ¿es alguien arriba?» Samuel casi se cae del shock. Miró abajo y lo vio. La trampilla apenas visible en la luz tenue. Una voz subió por ella. Mujer adulta cautelosa. «¿Quién está ahí?» «¿Señora Pritchard?» La voz de Samuel se quebró ligeramente. «Es Samuel Corcoran. Vine a revisar». Hubo una pausa. Luego el sonido de una escalera siendo posicionada, y la cara de Eleanor apareció en la abertura, subiendo a través del piso. Se veía bien. No congelada, no hipotérmica, no desesperada. Se veía como una mujer que acababa de despertar de un buen sueño nocturno. «Señor Corcoran», dijo, subiendo al granero. «Qué amable de su parte. Estamos manejando bien». Samuel la miró fijamente. ¿Manejando bien? Sí, señor. Pero no ha habido humo, pensé. Eleanor asintió hacia el tubo de ventilación de arcilla que salía de la pared del granero. La ventilación funciona bien. Solo he necesitado fuegos pequeños, y el humo se disipa rápidamente. No desperdiciamos madera manteniendo un fuego ardiendo sin razón. Samuel intentó procesar esto. ¿Han estado cómodos? Los niños están durmiendo ahora. ¿Le gustaría ver? Señaló la trampilla, y después de un momento de vacilación, Samuel descendió. El cambio de temperatura fue inmediato y sorprendente. El granero arriba había estado frío, quizás 20 grados. La cámara abajo era cálida, no ardiente, no incómodamente sofocante, pero genuinamente notablemente cálida. Lo suficientemente cálida como para que Samuel sintiera su cara empezar a descongelarse. Lo suficientemente cálida como para que sus dedos, entumecidos por la caminata, empezaran a hormiguear de vuelta a la vida. Bajó su bufanda y miró alrededor. El espacio era pequeño, paredes de piedra, iluminado por una sola lámpara de aceite. Los 2 niños dormían en palets contra una pared, cubiertos por mantas, pero no el montón desesperado de cada manta que una familia poseía. Solo durmiendo normal. El aliento de Eleanor no era visible en el aire. El de Samuel había sido visible en su propia cabaña con un fuego rugiendo. Había un pequeño hogar en la esquina, pero no ardía fuego actualmente, solo cenizas frías de lo que parecía un fuego modesto horas antes. ¿Cuál es la temperatura aquí?, preguntó Samuel. Eleanor tenía un termómetro colgado en la pared, un modelo de tubo de mercurio que su esposo había traído del este. Lo revisó. 54 grados ahora mismo. Fue 57 anoche antes de dormir. La mente de Samuel luchó con las matemáticas. 54 grados sin fuego activo cuando afuera era 40 bajo cero. ¿Cómo?, dijo simplemente. Eleanor explicó, guiándolo a través del diseño.
Las paredes de piedra absorbiendo calor lentamente y liberándolo durante horas. La tierra rodeándolos, manteniendo una temperatura estable, el ganado arriba, su calor corporal radiando hacia abajo a través de los tablones del piso. El heno arriba del granero actuando como aislamiento, el pequeño fuego eficiente que quemaba en la tarde. Solo lo suficiente para añadir calor a la masa, que luego lo retenía toda la noche. Quemé quizás un octavo de una corda en los últimos 4 días, dijo. Solo fuegos de tarde por unas horas. El resto del tiempo, la tierra retiene el calor. Samuel hizo un cálculo mental aproximado. Su familia había quemado casi 2 cordas completas en el mismo periodo y apenas se mantuvo por encima del punto de congelación. 8 veces menos madera, 20 grados más cálido. ¿Y duermes toda la noche?, preguntó. ¿No despiertas a alimentar el fuego? No he necesitado. La temperatura no baja lo suficientemente rápido como para importar. Por la mañana, usualmente sigue por encima de 50. Samuel se sentó en el borde de la cama de cuerda de Eleanor tratando de absorber esto. Por encima del punto de congelación toda la noche sin atender el fuego en su cabaña. Si el fuego moría por más de 2 horas, despertaban con hielo formándose adentro. Los niños, dijo, ¿no están enfermos, no demasiado fríos? Eleanor sonrió ligeramente. Daniel tuvo un resfriado hace 2 semanas. Resfriado invernal normal. Nada serio. Se aclaró en unos días. Sara ha estado saludable toda la temporada. Mucho mejor que el invierno pasado. Mejor que el invierno pasado. El invierno pasado en la cabaña, su hija casi había muerto de neumonía. Samuel subió de vuelta al granero, Eleanor siguiéndolo. Se quedó allí en el frío espacio del granero, mirando la trampilla, el tubo de ventilación, el heno arriba, tratando de hacer coincidir lo que había visto con lo que había esperado. Había esperado muerte. Había encontrado calidez. Señora Pritchard, dijo lentamente. Esto es notable. Eleanor se encogió de hombros. Es práctico. Eso es todo. No, dijo Samuel, sacudiendo la cabeza. Esto es más que práctico. Esto es. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Esto es inteligente. Esto es ingeniería. Eleanor no respondió, pero Samuel vio algo en su expresión. No exactamente orgullo. Alivio, quizás. El alivio de ser entendida en lugar de ridiculizada. La gente necesita saber sobre esto, dijo Samuel. La gente pensó que estaba loca, señaló Eleanor. La gente estaba equivocada. Samuel se fue 20 minutos después, caminando de vuelta a través de la nieve a su propia cabaña helada. Su mente corría, la diferencia de temperatura, el ahorro de leña, la estabilidad, el hecho de que Eleanor Pritchard y sus hijos dormían cómodamente mientras todos los demás luchaban por sobrevivir. Le contó a su esposa esa noche, describiendo todo lo que había visto. Ella escuchó primero con incredulidad, luego con creciente interés. 54 grados, repitió, sin fuego. Sin fuego ardiendo en el momento en que estuve allí. Sí. Y los niños durmiendo como si fuera primavera. Su esposa estuvo callada un momento, luego dijo, la ridiculizamos. Todos la ridiculizamos. Lo hicimos, acordó Samuel. A la mañana siguiente, a pesar del frío continuo, Samuel caminó al lugar de Brennan y le contó a Isaac lo que había encontrado. Isaac escuchó, escéptico al principio, luego pensativo. ¿Estás diciendo que está más cálida bajo tierra que nosotros en cabañas apropiadas? 20 grados más cálida, usando una fracción de la leña. Isaac se frotó la mandíbula. El mismo gesto que había hecho cuando advirtió a Eleanor sobre los peligros de la humedad subterránea meses antes. Bueno, dijo lentamente, supongo. Supongo que estaba equivocado al respecto. Para cuando la ventisca se rompió completamente una semana después y el viaje se volvió posible de nuevo, la historia se había extendido. Samuel se lo contó a vecinos. Isaac a otros.
La gente que había sufrido el frío, quemando sus suministros de leña a ritmos aterradores, de repente oyó sobre Eleanor Pritchard durmiendo cálida bajo tierra con casi ningún combustible. La reacción no fue aceptación inmediata. Algunos permanecieron escépticos, pero la desesperación es un motivador poderoso. Y otro invierno vendría eventualmente. La gente empezó a hacer preguntas. Las visitas comenzaron a finales de febrero. Primero fue Margaret Yates, la maestra que casi se congeló en su cabaña llena de humo. Llegó al homestead de Eleanor en una tarde clara y fría con un cuaderno y lápiz. Señora Pritchard, dijo directamente. Me gustaría ver su habitación subterránea si me permite, y me gustaría tomar medidas. Eleanor se la mostró. Margaret descendió a la cámara, sacó su cinta métrica, y pasó una hora registrando dimensiones, ancho, profundidad, altura del techo, grosor de paredes, tamaño del hogar, diámetro del tubo de ventilación. Hizo un diagrama aproximado, hizo preguntas sobre drenaje, colocación de piedras, cómo Eleanor manejaba la humedad. Estoy construyendo una nueva cabaña esta primavera, explicó Margaret. Y no voy a pasar otro invierno como el último. Si puedo incorporar aunque sea parte de este diseño. No fue la única. Isaac Brennan vino después, trayendo a su hijo mayor. Examinaron las paredes de piedra, el enmarcado de madera, la entrada de trampilla. Isaac estaba particularmente interesado en el sistema de ventilación, cómo se movía el aire a través del espacio, cómo el fuego tiraba correctamente a pesar de estar bajo tierra. ¿Qué tal un sótano para raíces? Dijo pensativamente. Hice uno hace 5 años. Nunca pensé en hacerlo habitable, pero si lo extendiera, añadiera paredes apropiadas, cortara un respiradero. Miró a Eleanor. ¿Te importaría si copiara esto? Copia lo que quieras, dijo Eleanor. No es un secreto. Y ese fue el patrón. Sin publicidad formal, sin artículo de periódico, sin anuncio en la iglesia, solo compartir práctico y silencioso, un vecino contándole a otro, familias visitando, midiendo, preguntando. Para el siguiente otoño, el otoño de 1887, 4 familias dentro de 20 millas habían modificado sus sótanos para raíces en habitaciones para dormir de invierno. No eran copias exactas del diseño de Eleanor. Algunos usaron piedra diferente. Algunos incorporaron el espacio bajo una cabaña existente en lugar de un granero. Algunos hicieron las habitaciones más grandes o más pequeñas dependiendo del tamaño de la familia. Pero el principio era el mismo. Ir bajo tierra, usar masa térmica, minimizar pérdida de calor, dejar que la tierra haga el trabajo. La familia Johnson, que vivía a 8 millas al sur, construyó lo que llamaron un salón de invierno, un espacio semisubterráneo adjunto a su cabaña donde toda la familia podía reunirse por la tarde. Reportaron usar 40% menos leña ese invierno comparado con años anteriores. La Kowalski, inmigrantes polacos recientes que habían sufrido mucho durante la ventisca de 87, cavaron una habitación subterránea completa debajo de su granero antes del siguiente invierno. Añadieron una innovación ingeniosa, una cama de arena debajo de sus plataformas para dormir que podían calentar con carbones envueltos en metal en lámina, creando una fuente de calor de liberación lenta que duraba toda la noche. Douglas Kenny, el dependiente de la tienda general que había advertido a Eleanor sobre inundaciones, empezó a abastecer más ladrillos refractarios y tubos de arcilla. Mencionó a clientes que había creciente interés en construcción subterránea y que podía ordenar materiales específicos si se necesitaban. Para 1889, el periódico local, un pequeño semanario llamado el Fergus County Advocate, publicó un breve artículo titulado Refugios modernos de pioneros, habitaciones subterráneas ganan favor. El artículo mencionaba a Eleanor por nombre, describiéndola como una viuda que innovó una solución práctica de calefacción durante el duro invierno de 1887. El artículo era de 3 párrafos y estaba enterrado en la página 4. Pero marcó un cambio. Lo que había sido visto como extraño ahora se veía como inteligente. Lo que había sido ridiculizado ahora era admirado. Eleanor misma permaneció modesta sobre todo el asunto. No buscó reconocimiento,
No reclamó haber inventado nada revolucionario. Cuando los vecinos le preguntaban sobre el diseño, se encogía de hombros y decía, solo usé lo que estaba disponible. Pero el legado se extendió más allá del reconocimiento personal. Para 1892, guías de homesteading publicadas en Montana comenzaron a incluir secciones breves sobre cuartos para dormir protegidos por tierra como opción para familias construyendo en regiones frías. Las descripciones eran básicas. Cavar por debajo de la línea de congelación. Asegurar drenaje, ventilar apropiadamente. Pero el concepto había entrado en la literatura formal. Libros de patrones arquitectónicos de la era empezaron a mostrar habitaciones para dormir estilo Montana en sótanos como alternativa a diseños de cabañas tradicionales. Algunos constructores comenzaron a incorporar espacios parcialmente subterráneos en nuevas construcciones como característica estándar. La técnica evolucionó. La gente experimentó. Algunos fracasos ocurrieron. Habitaciones mal drenadas que se inundaron. Ventilación inadecuada que causó problemas de humo, problemas estructurales cuando los espacios se cavaron demasiado grandes sin soporte apropiado. Pero los éxitos superaron a los fracasos y cada iteración refinó el enfoque. A principios de 1900, cuando el territorio de Montana se convirtió en estado de Montana y la era fronteriza se desvaneció, espacios para dormir subterráneos o parcialmente subterráneos se habían convertido en una parte aceptada de la tradición de construcción regional. No universal. Mucha gente se quedó con cabañas tradicionales sobre tierra, pero lo suficientemente común como para no considerarse extraño. Eleanor vivió en su homestead hasta 1903 cuando vendió la propiedad y se mudó a Lewiston para estar más cerca de su hija que se había casado y empezado una familia. Los nuevos dueños de la propiedad, una pareja joven de Iowa, específicamente querían el lugar por la famosa habitación subterránea. La siguieron usando cada invierno por los siguientes 20 años. Daniel, el hijo de Eleanor, eventualmente construyó su propio homestead a 30 millas al oeste. Incorporó una habitación parcialmente subterránea en su diseño, aunque la modificó, haciéndola más grande, añadiendo ventanas en pozos de luz, usando concreto en lugar de piedra para las paredes. Les decía a la gente que era el diseño de su madre modernizado. Sarah, la hija que casi murió de neumonía en la cabaña, creció saludable. Se convirtió en maestra como Margaret Yates. Y en su salón de clases, mantenía un diagrama de la habitación subterránea en la pared. Cuando los estudiantes preguntaban al respecto, les contaba la historia. Cómo su madre había sido ridiculizada por cavar. Cómo la ventisca había probado el diseño. Cómo la calidez y la supervivencia a veces requerían pensar diferente. La frase que la gente recordaba, la frase que eventualmente se asoció con la historia de Eleanor no era nada que Eleanor misma hubiera dicho. Vino de Samuel Corcoran años después cuando alguien le preguntó sobre la innovación de la habitación subterránea. No estaba siendo extraña. Samuel había dicho. Estaba siendo práctica y a veces lo práctico parece extraño hasta que la crisis prueba que tienes razón. Esa fue la lección que quedó. No que las habitaciones subterráneas fueran una solución milagrosa. No que todos debieran abandonar la construcción tradicional, sino que la ingeniería de supervivencia a menudo viene de observación silenciosa, de necesidad, de alguien dispuesto a probar algo diferente cuando el enfoque convencional no funciona. Eleanor Pritchard no inventó la vivienda subterránea. Los humanos han usado estructuras protegidas por tierra por miles de años, desde casas pozo antiguas hasta casas de césped hasta edificios de tierra modernos. Lo que hizo fue adaptar esa sabiduría antigua a su situación específica, usando materiales a mano, resolviendo un problema que estaba matando gente. Y al hacer eso, recordó a toda una región de colonos fronterizos que a veces las viejas formas, las formas que parecían primitivas o atrasadas eran en realidad las que funcionaban mejor. La tierra es una batería. Almacena calor. Modera la temperatura. Protege contra el viento. Todo lo que tienes que hacer es usarla. Esa fue la contribución de Eleanor. No una gran invención, sino una demostración práctica. Una prueba de que cuando dejas de preocuparte por lo que parece apropiado y empiezas a enfocarte en lo que funciona,
Puedes sobrevivir condiciones que de otra forma te matarían. La habitación subterránea debajo de ese granero de manchana no era solo un refugio. Era una lección. Y como todas las buenas lecciones, se extendió silenciosamente, persona a persona, invierno tras invierno, hasta que se convirtió en parte de cómo la gente pensaba sobre la supervivencia. Hoy, la vivienda protegida por tierra es un campo reconocido en arquitectura sostenible. Ingenieros modernos usan software sofisticado para modelar el rendimiento de masa térmica, calcular valores R y optimizar construcción subterránea. Pero el principio fundamental, el que Alan Orprecher demostró en 1886, no ha cambiado. Ir bajo tierra. Usar la temperatura estable de la tierra. Minimizar pérdida de calor. Dejar que los sistemas naturales hagan el trabajo. En una era de costos de energía en aumento y creciente interés en vida fuera de la red, el diseño centenario de Eleanor permanece relevante, no como curiosidad histórica, sino como plantilla práctica. Los materiales cambian. Los constructores modernos usan concreto, aislamiento de espuma, ventilación mecánica, pero la física permanece igual. La calidez no se trata de luchar contra el frío con energía constante. Se trata de almacenar lo que tienes, proteger lo que has almacenado, y dejar que los sistemas naturales lo sostengan. Eleanor lo entendió. Lo entendió porque tuvo que. Porque la supervivencia lo exigía. Porque cuando tus hijos tienen frío y tu leña se acaba y la frontera no se preocupa por tu orgullo, encuentras soluciones que funcionan. Esa es la ingeniería fronteriza. No grandiosa, no glamorosa, pero brutalmente efectiva cuando necesita serlo. Y a veces eso es exactamente lo que salvó tu vida. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y cuál es el invierno más frío que has enfrentado? Deja un comentario abajo. Leo todos y tus historias importan. Si este tipo de sabiduría práctica fronteriza te habla, presiona suscribirse. Cada semana traigo una técnica más que funcionó cuando las vidas dependían de ello. Historia real, ingeniería real, supervivencia real. Gracias por ver. Manténganse calientes ahí afuera. Nota educativa. Este video presenta reconstrucciones inspiradas históricamente para propósitos educativos y de narración. Personajes, nombres y eventos específicos son ficticios, mientras que las técnicas, conceptos y principios discutidos se basan en prácticas históricas reales y conocimiento físico o práctico bien establecido. Cualquier aplicación moderna debe evaluarse según estándares actuales, guías de seguridad y leyes o regulaciones aplicables. Este contenido es de naturaleza educativa y no constituye consejo profesional, técnico o legal.